Los relatos de los partos y las evaluaciones retrospectivas acerca de los riesgos que podían sufrir los hijos de los militantes contrastan con la versión estetizada acerca de la maternidad que daban en esos años las organizaciones revolucionarias y que está tan presente en la iconografía que vemos, bueno, en afiches, carteles y en la prensa especialmente. Las descripciones que aparecen en los testimonios, en este y en muchos otros, remiten a experiencias que están en el límite de lo tolerable en dos aspectos de manera simultánea. El parto, que coloca el cuerpo en el límite entre la vida y la muerte, y la escena social constituida por la persecución. Creo que las escenas como esta constituyen cifra y síntesis de los riesgos y los miedos con los que vivieron sus embarazos y partos muchas mujeres, y también anticipo de las consecuencias de embarazos y nacimientos en centros clandestinos de detención y cárceles. Aunque efectivamente se trata de situaciones muy diferentes, los relatos de estos partos remiten a un universo de imágenes que encontramos en los testimonios de mujeres que cayeron estando embarazadas y dieron a luz en centros clandestinos de detención o sufrieron abortos por la tortura. Me voy a referir a esos relatos un poco más adelante. En este sentido, la figura casi estereotipada de una hija que no para de llorar expresa de manera dramática las consecuencias del parto clandestino. Dolores no para de llorar, ¿no? dice su madre. Por otra parte, el hecho de dar a luz rodeada de secuestros y muertes es narrado con una cierta distancia. Ella hasta hace algunos chistes con eso, ¿no? Una lejanía que permite explicar los sucesos, pero sin embargo no avanza sobre el discurso propio, dejando un núcleo intacto y resistente. Es probable que lo silenciado en relación con esta cuestión tenga que ver justamente con los afectos que se despiertan a partir del entrecruzamiento de las sensaciones corporales y las noticias de lo que estaba sucediendo. La clandestinidad, la desaparición de compañeros de militancia, la persecución, no saber el destino del padre de su hija. Es decir, una suma de miedos que no se enuncian de manera directa, pero que se muestran en las inflexiones, en los tonos, en la afectación con la que se habla. Soledad, intemperie afectiva y emocional, miedo e incertidumbre. Ese desamparo, que es una constante en los relatos de partos en situaciones de persecución, se vincula con la ausencia del compañero o alguien cercano en el momento del nacimiento del hijo, pero también como consecuencia de la promesa rota. En vez de los hijos para la construcción del hombre nuevo, los hijos para la revolución, que era la consigna de una organización como Montoneros, y no solamente, en vez de eso, lo que se destaca es la soledad y el dolor del parto en esas condiciones. ¿Dónde está el colectivo? ¿Dónde está la organización en estos momentos? La soledad y el desamparo son las expresiones que mejor definen los sentimientos que se expresan en este relato. Las redes familiares estaban fragmentadas y fragilizadas por la misma situación represiva, pero también y anteriormente por la clandestinidad y por el modo en que eran concebidas al rechazar lo que se consideraba era un orden familiar burgués. Sin embargo, la familia no fue reemplazada por la organización y paradójicamente tuvieron que recurrir al Estado, a ese Estado represor, para parir. La imagen de la militante heroica y abnegada, que en una mano tiene el fusil y en la otra el hijo, estaba tomada de otras revoluciones, ¿no? La vietnamita, la cubana, y resultaba propicia para promover la continuidad de la revolución, a veces aún a pesar de la propia muerte. No parece, sin embargo, bastar a la hora de proponer un modelo de conducta que exprese la opción de la maternidad en medio del peligro represivo en todas sus dimensiones. El discurso sobre el cuidado colectivo de los niños, la necesidad de traer hijos al mundo para que sean los hombres nuevos del mañana y la maternidad socializada no encuentra lugar en el relato de estos partos que se producen en soledad. Una soledad inducida por las condiciones mismas de la clandestinidad en la cual vivían, con el agravante de que en las reglas o normas de convivencia de las organizaciones no estaba previsto el acompañamiento para las mujeres en la situación extrema del parto. Eso supone, de parte del colectivo y de las mujeres militantes también, una naturalización, en este caso por flagrante omisión, de una circunstancia de extremo shock físico y emocional que las mujeres debieron afrontar prácticamente sin apoyo. Porque si bien cada parto representa de algún modo un momento de soledad, quien va a parir es en cada caso una mujer, sujeto individual, no colectivo, en tanto no hay posibilidad de un nosotros corporal en el momento exacto del parto. Sin embargo, la soledad a la que se refieren creo que va más allá. El sujeto colectivo, que debería haber estado allí para anticipar la promesa de la construcción del futuro, no estuvo.
Por otra parte, tampoco se preparaban para los partos escenas ficcionales, documentos falsos, parejas falsas, semejantes a aquellas de los operativos político-militares, para los cuales se inventaban relaciones de pareja o familiares que permitían que los militantes pasen desapercibidos y circulen en lugares públicos. La elaboración de esas operaciones, independientemente del resultado, muchas veces fallido, muestra que la planificación y la eficacia era un valor ligado a la lucha armada, pero no al sostén afectivo y emocional de la vida cotidiana. En los contenidos del relato, escuchamos muchas explicaciones acerca de las decisiones, del modo en que se vivía la clandestinidad, los miedos, las persecuciones y también el deseo puesto en la transformación del mundo. Su forma, las figuras que se eligen, los modos en que la voz se pierde y se recupera, las inflexiones, el rostro, son otra cosa. Constituyen el espacio de aparición de los afectos y del cuerpo. Voy a volver sobre esta cuestión. Me pregunto si un parto se parece a otro parto. ¿Podemos pensar en una cadena formada por los relatos de las escenas en las que dieron a luz las militantes en Argentina en los años 70? ¿Podemos preguntarnos cómo hubiera sido este parto si Graciela hubiera sido detenida todavía embarazada unas semanas después? ¿Es legítima esa pregunta? En todo caso, si queremos pensar en una cadena formada por los relatos de los partos en la clandestinidad y los partos en cautiverio, deberíamos pensar que esa cadena por momentos se tuerce. Y voy a hablar un poco de esos otros partos. Una ya sólida y extensa bibliografía referida a las dimensiones de género de las prácticas represivas del terrorismo de Estado en Argentina ha dado cuenta de los modos en que la violencia sexual ha tenido múltiples manifestaciones dentro de los centros clandestinos de detención. En un texto producido a partir de los testimonios del Archivo Oral de Memoria Abierta, señalamos que se pueden sintetizar en distintos tipos de agresiones y tienen una presencia muy extendida, desde agresiones verbales hasta desnudez forzada, requisas vejatorias, posturas y tratos humillantes, manoseos, otras formas de abuso sobre el cuerpo, amenazas de abuso sexual, violación, amenazas referidas al destino de los hijos y de los embarazos, sometimientos a esclavitud sexual, aplicación de tormentos en órganos sexuales, embarazos no deseados, inducción del parto, abortos provocados por la tortura, separación y apropiación de los hijos son parte de esas modalidades. En ese contexto, las mujeres embarazadas estuvieron sometidas a dispositivos represivos particulares que oscilaron entre torturas particularmente dirigidas a atentar contra sus embarazos y cuestionarlas en su condición de mujeres, madres y militantes, y también la instrumentalización de los embarazos como forma de chantaje, hasta el mantenimiento con vida al momento del parto y la implementación de maternidades donde las detenidas desaparecidas daban a luz durante su cautiverio. Muchas embarazadas secuestradas en distintos centros clandestinos de detención fueron incluso trasladadas a algunos hospitales militares. En medio de la tortura daban a luz a sus hijos. Los bebés eran separados de las madres con la promesa de que serían entregados a sus familias, hecho que en la mayoría de las ocasiones no ocurría. El sistema de robos de bebés se fue perfeccionando. En el hospital naval existía una lista de matrimonios de marinos y cómplices que no podían tener hijos y estaban dispuestos a recibir, o no podían o querían esos niños, no se sabe bien, y estaban dispuestos a recibir niños robados a sus madres secuestradas. Todo esto además ha sido probado por la justicia en distintos juicios los que se están llevando adelante en estos últimos años. Quiero traer aquí en este momento un recuerdo personal, o sea, mi propia memoria. Quiero recordar cuál fue la primera vez que escuché el relato de un parto ocurrido en estas condiciones, y después voy a decir por qué. Era 1984, apenas transcurridos unos meses de la salida de la dictadura, y en ese momento el interés extendido por conocer detalles de la política represiva del Estado se manifestaba, entre otras cuestiones, en una demanda muy extendida por escuchar los relatos de quienes habían sido detenidos en centros clandestinos de detención. En esos años, ya desde esos años, muchos sobrevivientes asumieron esa tarea. Entre ellos lo hicieron con particular responsabilidad un estudiante y una profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. El estudiante de nombre Enrique Fugman, sobreviviente del Centro Clandestino de Detención de la Escuela de Mecánica de la Armada, que había retomado sus estudios de ingeniería en ese momento. Y la profesora es Adriana Calvo de la Borde, que estuvo detenida en el Centro Clandestino de Detención conocido como Pozo de Banfield, en la zona sur del Gran Buenos Aires.
No podría precisar exactamente en qué fecha, pero sí que fue en junio o julio de 1984. El Centro de Estudiantes de Ingeniería organizó una actividad pública para que Adriana Calvo y Enrique Fuchsman presenten sus testimonios. El panel tuvo lugar en el gimnasio de la facultad, que estaba totalmente lleno. Primero habló Fuchsman, no me voy a referir a ese testimonio, que también es muy interesante. Quiero detenerme en el de Adriana Calvo, quien dio un testimonio que podríamos decir similar en los contenidos a otros que habíamos escuchado, pero que por lo menos yo escuché de manera radicalmente diferente. Serena y calma, con escasas inflexiones, con la voz apenas quebrada por momentos, narró con detenimiento su secuestro, los lugares por los que pasó, las personas con las que estuvo y el parto de su hija, y después su liberación. Dio detalles, muchos detalles, aunque menos que los que daría después en el juicio a las juntas militares, donde la tarea que se impuso fue colaborar al máximo para que la justicia haga su trabajo de constituir a partir de su relato prueba, para condenar a algunos, aunque sea una pequeña parte de los responsables, y sobre todo, dar información acerca de las personas con las cuales compartió el cautiverio. Su narración era similar a otras, pero al mismo tiempo diferente, y modificó, por lo menos en mi escucha, las narrativas dominantes. La percepción de esa diferencia, recién muchísimos años después, ahora en estos últimos años, puedo poner en palabras. Creo que consistía en la capacidad de instalar el cuerpo en el centro de la escena, ligando palabras y cuerpo, pero cuerpo y cuerpos, su cuerpo y el de otros y otras, a través de su voz, utilizando su voz como instrumento para hacer presente el cuerpo. Un modo de narrar en el cual las emociones no son dichas sino transmitidas. Muchas veces en los relatos que refieren al cautiverio y la tortura en sus diversas manifestaciones, el cuerpo está muy presente. Sin embargo, hay muchas maneras de narrarlo. Y lo que quiero puntualizar en este caso es una manera particular de poner en discurso sentidos y emociones y entonces de hacer presente el cuerpo. Volví a escuchar el mismo tipo de relato en las narraciones acerca de la violencia sexual en centros clandestinos de detención y en los relatos de partos que son parte del Archivo Oral de Memoria Abierta. Y creo que algo del testimonio de Adriana Calvo, hay algo en ese testimonio que permite, no sé si dar un sentido, no sé si explicar aquello que parece no tener explicación, sino al menos organizar una secuencia narrativa que busca explicar lo sucedido a través de esa presencia radical del cuerpo. Al escuchar estos otros relatos en los juicios y en el Archivo Oral de Memoria Abierta, vengo recordando muy intensamente en los últimos tiempos la impresión que me causó el testimonio de Adriana Calvo, y ahora, tantos años después, me doy cuenta de que lo notable es el modo en el que su relato combinó esa presencia radical del cuerpo con una capacidad de producir un discurso que es objeto de distanciamiento y de calificación. Una permanente evaluación de lo realizado como si estuviera evaluando la situación desde afuera. Esa doble característica, presencia radical del cuerpo y distanciamiento, constituyen un testimonio que a la vez que narra, explica, argumenta, busca justicia, se saca de encima la violencia sufrida y construye así una verdad legitimada en el cuerpo y en los afectos y sostenida en la demostración de la extensión del daño. Quiero fundamentar, cuando empecé a traer ese testimonio a mi memoria, lo tengo grabado de ese momento, en ese gimnasio, en el año 84, pero bueno, no tengo un registro, no hubo, por supuesto que no hubo un registro de eso en ese momento, no registrábamos como se registra ahora. Pero recordé que hay un testimonio muy cercano en el tiempo que dio Adriana Calvo en el juicio a las juntas militares, y que en Memoria Abierta tenemos digitalizado el juicio a las juntas militares, y entonces fui a buscar ese testimonio y es realmente bastante similar en algunos elementos, por lo menos. Encuentro en la lectura de ese testimonio, en ver y escuchar ese testimonio, una serie de elementos aislables y destacados que se pueden agrupar en tres torsiones. Por un lado, la presencia plena del cuerpo y el yo reflexivo que habla de ese cuerpo. Por otro lado, la construcción de una serie y la demostración de su extensión. Y por otro lado, ese testimonio trae, y me va a interesar en unos minutos hablar justamente de esto, trae y pone en el centro de la escena el problema de la escucha, de la recepción. Me refiero brevemente al primer punto, la presencia del cuerpo y el yo reflexivo que lo narra.
Adriana dio a luz a su tercera hija en el asiento de atrás de un auto de la policía, con los ojos vendados y las manos atadas en la espalda mientras la trasladaban de un lugar de cautiverio a otro. La niña nació y quedó varias horas colgando del cordón. Ambas sobrevivieron y fueron liberadas un tiempo después, ¿no? Quiero detenerme en esa parte de su testimonio que como todo el resto es preciso, claro y sólido, pero que a diferencia de otros momentos del relato donde trata de dar cuenta de la presencia de otras personas y de los perpetradores, en este segmento se refiere fundamentalmente a su propia situación, utilizando recurrente y explícitamente la primera persona del singular, y así reconstruye un punto de vista y una voz narrativa. Digo 2 o 3 frases. No quiero que lo escuchemos porque va a ser larguísimo, sino solamente después voy a mostrar una parte, pero escrito. Dice, yo iba acostada, está muy fuerte, yo iba acostada atrás en el auto, vendada, los ojos vendados y con las manos atadas atrás. Otro fragmento. Yo sabía que estaba por nacer. Otro. Yo no sé cómo alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera. Realmente no lo recuerdo. Se destacan los aspectos narrativos del discurso con un punto de vista claro y determinante de toda la narración. La percepción marca el espacio y el tiempo. Incluso estando privada de la vista, Adriana controla lo que está sucediendo. El tiempo transcurrido y los espacios que el automóvil recorre y que ella va contando, va relatando, ejercen un contrapunto con lo que está sucediendo en el interior del automóvil y en su propio cuerpo. La situación es extrema. Se trata de una mujer secuestrada hace semanas, torturada, que escuchó durante todo ese tiempo a personas conocidas y desconocidas sufrir la tortura, que no sabe dónde está, no sabe dónde la llevan, tampoco sabe qué sucedió con su esposo y sus 2 hijos. El relato muestra un nivel extremo de vulnerabilidad que se condensa en la figura de la indefensión más absoluta, atada con las manos en la espalda y vendada, acostada en el asiento trasero de un auto, y esto ya lo repite muchas veces. Esos son los contenidos específicos de su narración. Sin embargo, el yo que da testimonio unos años después, cuando ella da este testimonio, unos pocos años después, es un sujeto que, a pesar de toda esa vulnerabilidad, sabe qué tiene que hacer, sabe que se tiene que sacar la ropa interior, sabe que está por dar a luz, y a diferencia de quienes la trasladan, en un momento del traslado, aunque ella no sabe exactamente dónde está, empieza a reconocer las cosas que van, las calles que van nombrando quienes la llevan, y ella dice en un momento, inclusive se perdieron. Yo viví toda mi vida en Temperley y ellos no conocían dónde estábamos. Pararon el auto y le preguntaron a un señor que estaba esperando el colectivo dónde quedaba la calle Molina Arrotea, porque estaban perdidos. Y ella desde atrás del auto les grita dónde están, ¿no? A pesar de la vulneración, no pierde el punto de vista, reclama, exige, intenta resistir la deshumanización. Esto es central para comprender el tipo de voz narrativa que construye de manera ejemplar este testimonio. Considero que se trata de una forma de modalización del discurso que, para fundamentar su carácter verdadero, apela al cuerpo. Nos entrega de este modo, un discurso un discurso encarnado que hace presente el cuerpo y desde allí construye su legitimidad. Leo un fragmentito. Me doy cuenta de que hacía mucho frío. Me doy cuenta ahora de que en ese momento hacía mucho frío, era de noche, usa el tiempo presente y el pasado. De madrugada, me tuvieron 2 horas, 3 horas allí con mi beba llorando en el piso y yo no podía hacer nada para recogerla. Me dormí, estaba agotada, me desperté, muy pocas horas después, temblando, mi beba se me estaba ahogando. El relato de Adriana, incluso fuertemente modelado por las normas impuestas por el tribunal, estoy hablando del relato que da en el juicio a las juntas, alterna el foco puesto en los procesos corporales, sentir frío, estar agotada, con acciones dirigidas a otros, donde lo que se resalta es el intento de cuidado y las resistencias posibles. Yo les pedía por favor que me la alcancen, que me la dejaran tener conmigo y no me la alcanzaban. Hasta ahí creo que podemos ver esta primera torsión en la cadena de la que hablé hace un rato. El cuerpo de una mujer que dio a luz en circunstancias extremas y que sobrevivió para contarlo, en este caso se nos hace presente a través de un testimonio que la muestra capaz de contar, pero también capaz de luchar a través del mismo relato por la justicia. Algo efectivamente se sacude, porque reconocer estas instancias mínimas de resistencia significa no solo evidenciar las diferencias en el contexto,
sino también un giro autorreflexivo y de reconocimiento subjetivo que marca el límite para el proceso de subjetivación propio de la situación concentracionaria. Como parte de ese poner límites, Adriana da un testimonio en el que se esfuerza por vincular sus acciones con lo que ha sido antes y lo que sería después de transitar el horror. Les decía que estaba por nacer mi criatura, dice, ¿no?, en un momento, que no podía aguantar más, que pararan, que no era mi primer hijo, por eso yo sabía que estaba por nacer. O sea, lo que había sido antes, ya había sido madre, ¿no? En otro momento dice, mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás, seguía con los ojos tapados. No me la querían dar, señor presidente, le dice al tribunal. Ese día hice la promesa de que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis vidas porque se hiciera justicia. O sea, también ahí piensa en el después, ¿no?, en lo que va a ser su vida de ahí en adelante. Esta torsión se relaciona con la segunda, porque si bien el relato de un parto representa de algún modo, como decía antes, un momento de soledad, un relato personal, en el testimonio de Adriana aparecen inmediatamente otras historias que ella esforzadamente trae a la narración con esta idea de la justicia y del reconocimiento. Y entonces el segundo punto es la construcción de una serie. Y ahí no quiero pasar el fragmento, pero sí quiero que esto se... Ahí está. ¿Y cómo entró? ¿Ahí? Yo no quiero, no es necesario que lo lean ni que lo vean, solamente quiero mostrar así gráficamente esta transcripción, porque todos los que son palabras que están con mayúscula son los nombres de las personas, las mujeres que ella va a nombrar, que sabe que dieron a luz estando, o que estaban embarazadas mientras estaban presas, ¿no? Me parece que eso gráfico muestra justamente esta construcción de la serie. La apropiación de niños como parte del plan sistemático está presente en las denuncias que abuelas y madres de Plaza de Mayo hicieron desde los primeros momentos de la dictadura, ¿no? Pero sin embargo aquí quisiera analizar cómo se presenta esto en aquel primer testimonio de Adriana Calvo. Me detengo en su llegada unas horas después de haber dado a luz, esposada y tabicada en el auto al centro clandestino de detención conocido como el Pozo de Banfield, que es donde la estaban llevando y donde finalmente llega. Y para dar cuenta de la dimensión seriada del relato y para no citarlo extensamente, quiero que lo vean en pantalla. El dominio ejercido sobre el cuerpo, la violencia ejercida en todos los cuerpos, los aspectos sexuales de la violencia, la rapiña sobre el cuerpo de las mujeres y como parte de esa serie de formas de violencia, el parto y la apropiación de niños y niñas, ¿no? Ella nombra entonces a todas estas mujeres que vio o que supo que dieron a luz o que estaban embarazadas estando en cautiverio. A partir de este relato nos encontramos no ante un caso, el que acaba de contar, el suyo, no ante algunos, sino ante cientos de mujeres que dieron a luz en cautiverio. Su fuerza ya no está solamente en la denuncia de lo que le sucedió, del modo en que dio a luz, sino en la denuncia de lo que le sucedió a otras mujeres, ni siquiera en la denuncia de lo que sucedió en algunos otros casos, sino en la serie. A través de este testimonio, del modo en que ella lo cuenta, se puede comprender no solo la existencia de una práctica, sino su extensión. Los números no importan, Adriana fue testigo solo de un puñado de casos, pero el efecto que produce, el modo en que los cuenta, logra hacer visible algo que está mucho más allá de aquello que aparece de manera explícita. Y voy entonces a la tercera torsión, que está del otro lado de la cadena enunciativa, y vuelve a poner en vínculo las dos series de partos. Aquella primera serie formada por los partos militantes y la serie de los partos en centros clandestinos de detención. La potencia del relato de una sobreviviente que narra una y otra vez lo que vivió en ámbitos judiciales y en espacios sociales requiere para completarse de una escucha. Creo que este testimonio muestra que incluso una escucha atenta no siempre alcanza para otorgarle sentido en todas sus dimensiones. La responsabilidad institucional y social de escuchar estos relatos, de elaborarlos y de reparar a quienes los sufrieron, no debiera ocluir la comprensión más integral y compleja de la experiencia que atravesaron. El testimonio se constituye así en una forma política de elaboración de memorias cuya cualidad polifónica
enuncia performativamente tanto la existencia singular como su raíz colectiva, anuda el tiempo histórico y el tiempo subjetivo de la experiencia e impide una cristalización irreflexiva de los relatos y representaciones, a la vez que expone su disposición a la transmisión intergeneracional y supone o requiere una apertura a la escucha. Los dos testimonios citados en esta presentación, en su diversidad, muestran una vitalidad potente y actual. Entiendo que su carácter contingente no los debilita, por el contrario, se trata de una posibilidad que se pone a prueba cada vez que un sujeto habla, ¿no? Estos testimonios y mi propia lectura hacia atrás y hacia adelante son prueba de ello. El testimonio de Adriana es una lectura que ella hace muy tempranamente de una particularidad del sistema concentracionario, pero llevó mucho tiempo escuchar esta dimensión, lo cual pone en evidencia que la escucha tiene sus propios problemas y sus propias temporalidades. El testimonio de Graciela hace surgir sentidos no considerados en el relato de la militancia y es solo un ejemplo de lo que logramos en el marco de un proyecto como el Archivo Oral de Memoria Abierta, que es casi por momentos un contraarchivo, por el lugar que tienen en él las emociones y que nos hace pensar en un marco de inteligibilidad capaz de hacer aparecer los fragmentos de memoria estructuradas en la esfera pública. Creo que los modos en los que nos acercamos a ciertas dimensiones subjetivas y los lugares otorgados a los afectos intervienen en las formas convencionales de documentación y conservación de materiales. Y al incorporar al archivo la dimensión afectiva, se introducen elementos no convencionales que muestran marcas, rastros y voces de los sujetos y sus experiencias, e intentan interrogar el concepto de lo público, así como los significados y valores asignados a las prácticas e interacciones entre los sujetos. Traigo en este punto las formulaciones de Judith Butler que permiten pensar la distinción entre precariedad como rasgo general de la vida humana, por definición sujeta a la vulnerabilidad y a su dependencia de las condiciones materiales y afectivas que sostienen su supervivencia, y la precariedad, entendida como la condición políticamente inducida de la precariedad, que marca algunas vidas como más expuestas a los daños, la violencia y la muerte, condiciones que hacen imposible una vida digna. Análogamente, pienso que los relatos del sufrimiento humano son vulnerables, tienen que ser también protegidos, porque son dependientes de otros que los acojan y les hagan un lugar, otros que son condición de existencia y que esas condiciones son necesarias, repito, para que tengan lugar. Articulando lo discursivo con lo social y lo corporal, Sara Ahmed entiende los afectos y las emociones como prácticas culturales y sociales que pueden moldear los cuerpos, individuales y colectivos, y los objetos, saturarlos y circular a través de ellos, generando tanto efectos subjetivos como colectivos. La interrelación de emociones, cuerpos y lenguajes es una constante en los testimonios que dan cuenta de situaciones de extrema precariedad. Por eso considero que el relato, este tipo de relatos, es un lugar privilegiado donde asistir a la puesta en acto performativo de esa interrelación. Entiendo desde ese lugar lo que Sara Ahmed llama la emocionalidad propia de los textos públicos, que para el caso del testimonio involucra directamente a quienes somos testigos de él. Creo que en cierto sentido el momento presente en Argentina ofrece algunos ejemplos de escuchas interesantes. Y quiero volver, para cerrar esta presentación, a mi propia memoria. Visité el sitio de memoria que funciona en la ex Escuela de Mecánica de la Armada en diferentes ocasiones y en todas sus etapas, en todas las etapas que atravesó el espacio, ¿no? Siempre me impactó particularmente el espacio que estuvo destinado a las mujeres embarazadas y que en la época de el centro clandestino lo conocían como la Sardá. La Sardá es una maternidad, la maternidad pública más grande de Buenos Aires, y irónicamente los marinos le decían la Sardá a una habitación absolutamente diminuta, ¿no? O la pieza de las embarazadas, como le decían las detenidas. El recorrido actual destaca ese espacio de manera cuidadosa. La pieza de las embarazadas es pequeña, no podemos entrar, es prueba judicial, la vemos desde afuera, y se puede leer un cartel que pregunta: ¿cómo es posible que en ese lugar nacieran chicos? De fondo se escucha la voz de Sara Solar de Osatinsky, una detenida desaparecida, una detenida que luego fue liberada y que ayudó a todas las embarazadas que pasaron por ese lugar a dar a luz, ¿no? Es su voz la que pregunta cómo es posible que en ese lugar nacieran chicos, es una expresión de ella, se lo preguntaba todo el tiempo. Y bueno, efectivamente es una pregunta que para la cual no tenemos respuesta, ¿no? Ella se pregunta cómo era posible si allí solo había horror, muerte, tortura y desaparición, ¿no? ¿Cómo es posible dar a luz?
Y yo agrego, ¿no? ¿Cómo es posible dar a luz y nacer cuando los dos sujetos involucrados, la que da luz y el que nace, están sometidos a un régimen de muerte? Si tengo que preguntarme a partir de qué estímulo surgió en mí el interés por los partos, dónde y cuándo empecé a armar la cadena, me doy cuenta de que ese cartel, con la pregunta de Sara, evocó en mí el recuerdo de la primera vez que escuché el testimonio de un parto en cautiverio mucho tiempo atrás en un gimnasio helado. También me doy cuenta de que cuando escribí sobre las maternidades clandestinas, Ana Amado me llamó la atención sobre el delgado eslabón que une ambas series. Ella es la que me sugirió que las una. El recorrido que tracé en esta presentación atraviesa una temporalidad que se muestra desordenada. Parte del archivo oral de memoria abierta y va hacia atrás en el tiempo, en una memoria personal y efímera del testimonio de Adriana Calvo. A la vez, el carácter efímero de ese recuerdo me obliga a traerlo apelando a otro registro, el del juicio a las juntas. El testimonio de Graciela Iturraspe es también una deriva subjetiva y casi azarosa que podría no haber tenido lugar si la entrevistadora, hablamos de esto hace un rato con Tamara justamente, si la entrevistadora no hubiera realizado la pregunta justa, si no hubiera dejado que ese relato suceda, si hubiera preguntado otra cosa que podría considerar más importante y más relevante, algo público, ¿no? Y si una organización de derechos humanos no insistiera desde hace 18 años en generar un espacio donde se puedan producir este tipo de relatos. Todo se entrelaza con el espacio de memoria y la pregunta de Sara. Los relatos están desde hace muchos años, pero como ya señalé, lo que marca la diferencia es la escucha, el lugar que le damos, incluso como espacio físico. Un proyecto como un archivo oral de este tipo, el lugar destacado y amoroso en el sitio de memoria. Creo que ambos constituyen un archivo de afectos y a la vez, podríamos decir, un archivo hospitalario, en el doble sentido de ser un archivo de los daños corporales y archivo que da hospitalidad al relato, lo acoge, porque se necesita del testimonio, pero también se necesita de la escucha. Muchas gracias.